Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El bloque de Oposición Ciudadana protagonizó una nueva movilización en esta oportunidad en la ciudad de Choluteca, donde cientos de personas vestidas de blanco y azul salieron a las calles para expresar su malestar por las decisiones que está tomando la actual administración. A la marcha del BOC asistieron los líderes del Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras, quienes aprovecharon la ocasión para cuestionar la falta de empleo, los altos precios y la paralización del gobierno, señaló el designado presidencial Salvador Nasralla. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que más de 20,000 hondureños de la zona sur del país se hicieron presente en la marcha del BOC para defender la democracia. El pueblo le dice al gobierno de Libre basta ya de tantos abusos e ilegalidades. La gente exige al Partido Libre que cumplan sus promesas de campaña y que no sigan sembrando odio en el país, expuso el diputado Zambrano. Quiero pedirle disculpas por haber sido engañado por Mel Zelaya y por su esposa. Porque firmamos un acuerdo. Lo firmó Xiomara y lo firmé yo, y lo firmó Pedro Barquero. Y en ese acuerdo decía que la gente para dirigir los ministerios y las direcciones del Estado iban a ser puestas por Salvador Nasralla. Que vaya en Choluteca, somos una zona sur unida, somos una familia. Y hoy, mire, Dios nos ha recibido con un clima agradable, ha recibido a los que vienen de otros departamentos y a los que vienen de Tegucigalpa, porque hoy estamos con un clima agradable. Porque así es que se forjan las luchas bajo el sol, bajo la adversidad. Y desde Choluteca le decimos a los hondureños que nos escuchan y nos miran, hemos dejado a un lado las banderas de los colores políticos. Sin embargo, desde Libre critican al designado presidencial por marchar junto a los que una vez consideró rivales y que en su momento le robaron las elecciones en 2017, cuando fue el candidato de la alianza de oposición. El titular de Aduanas, Fausto Cálix, mencionó que los nacionalistas extrañan el Honduras Actívate, que los hacía CC4. Además, otros sectores se preguntan por qué en las marchas del BOC solo participan diputados nacionalistas y no los acompañan legisladores del PSH, a pesar de que sus líderes, Salvador Nasralla y Pedro Barquero, sí se suman a las movilizaciones. El coordinador general de Libertad y Refundación, expresidente de la República y asesor presidencial Manuel Zelaya, pidió al pueblo tomar conciencia y opina lo siguiente del bloque de Oposición Ciudadana. Hay una organización que le dicen Bloque de Oposición Ciudadana, que de ciudadanos ejemplares no tienen nada. De oposición no tienen nada porque ellos representan el poder del sector reaccionario, de los sectores conservadores. El poder real, los poderes fácticos los tienen ellos, ese bloque. Y allá andan muchos de los que son responsables del endeudamiento, del empobrecimiento, de la corrupción, del saqueo, de los asesinatos, de los crímenes, de los fraudes, del golpe y todo lo que ha pasado en Honduras. Ahí están. Entonces, esa es la lucha del pueblo. Usted dice, ¿cómo hacer con el pueblo? El pueblo tiene que tomar conciencia y yo creo que, mire, yo soy fundador de un proceso de cambio en este país desde el 2005 que fui electo. Soy fundador de un proceso de cambio y de un gobierno que se va directamente corriendo hacia la izquierda. Hay nuevas organizaciones. Hay una organización que le dicen Bloque de Oposición Ciudadana, que de ciudadanos ejemplares no tienen nada. De oposición no tienen nada porque ellos representan el poder del sector reaccionario, de los sectores conservadores. El poder real, los poderes fácticos los tienen ellos, ese bloque. Y allá andan muchos de los que son responsables del endeudamiento, del empobrecimiento, de la corrupción, del saqueo, de los asesinatos, de los crímenes, de los fraudes, del golpe y
y todo lo que ha pasado en Honduras. Ahí están. Entonces, esa es la lucha del pueblo. Usted dice, ¿cómo hacer con el pueblo? El pueblo tiene que tomar conciencia y yo creo que, mire, yo soy fundador de un proceso de cambio en este país desde el 2005 que fui electo. Soy fundador de un proceso de cambio y de un gobierno que se va directamente corriendo hacia la izquierda. ¿La izquierda por qué? Porque estamos en contra de las acciones imperialistas, de las guerras, de las matancinas que hacen en diferentes partes del mundo, que pregonamos el ser humano como centro y razón del Estado, pero no un ser humano en cifras, un ser humano con corazón. Ese es Xiomara, una mujer que ve al pueblo con el corazón, no lo ve con las cifras de la macroeconomía neoliberal. Ese cambio de dejar el capitalismo por un proceso de socialista democrático, eso es lo que le conviene a este país. Y no estoy hablando de ideología, estoy hablando de acciones profundas que necesita visualizar el pueblo hondureño para defenderlas. Y así como me dijo el padre, hay que ir a morir por el pueblo. Así le digo yo a nuestra militancia, debemos de estar dispuestos al sacrificio. Nosotros hemos hecho sacrificios, no tantos como los ha hecho la gente pobre. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Voy a saludar de inmediato a mis invitados por el orden de llegada, el doctor Marco Elías Girón, diputado al Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación. Doctor. Buenos días, Raúl, muchas gracias por la invitación, buenos días al pueblo hondureño y también muy buenos días a los panelistas de este foro. Muchas gracias por la invitación. El abogado Héctor Pérez también nos acompaña esta mañana. Abogado, bienvenido. Buenos días, licenciado. Igualmente, gracias por la invitación a estar en este tan visto e influyente programa. Igual a los colegas aquí, diputados, igual a su estimable audiencia a nivel nacional. Muy buenos días. Gracias, el abogado Kenneth Madrid, asesor legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa también, abogado. Buenos días, licenciado Valladares. Gracias por la invitación y también acá saludando a sus compañeros de panel este día y pues contento acá siempre de estar tocando estos temas tan importantes para el país. Gracias. Está con nosotros el general en condición de retiro y ex vicecanciller de la República, el general Isaías Barahona. Bienvenido. Buenos días, licenciado Valladares. Un saludo al auditorio de este programa e igualmente a los panelistas con los que compartimos este día. Iniciamos con usted. ¿Por qué el BOC decidió marchar en Choluteca y qué otras ciudades tienen previsto realizar estas movilizaciones? Bien. El BOC, como lo dice su mismo nombre, es un bloque ciudadano. Por lo tanto, es importante poco a poco ir involucrando a la mayor cantidad de ciudadanos del país a esta actividad, de manera que cada hondureño ciudadano tenga la oportunidad de integrarse, de saber que es parte de un proceso nacional, en este caso de oposición necesariamente, a una política que para la mayoría de los hondureños no resulta ser la más conveniente. Obvio que
como usted bien lo dijo, sí nos interesa hacer esta misma actividad en distintas ciudades. Ya comenzamos con Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, Choluteca el fin de semana recién pasado, así que poco a poco vamos a ir comunicando otras ciudades que serán integradas en el proceso de manifestación. Es una manifestación de tipo pacífico, no hay ningún grado de violencia, obviamente se expresan los puntos de vista de quienes integramos el BOC frente a la situación que tiene el país, por lo tanto creemos que es un proceso dinámico que le da la oportunidad, como dije, a cada hondureño de ser parte e igualmente al mismo gobierno de poder responder ante las necesidades que tiene el país. Sí. Abogado Kenneth. Pues, ¿qué piensa del BOC, de estas movilizaciones como sociedad civil? Sí, bueno, mire, Raúl, siempre en todo proceso democrático las oposiciones son importantes, ¿verdad? Porque efectivamente permiten dinamizar el proceso de generación de ideas, de cambios, de propuestas, y es importante que involucren a todo el país, ¿verdad? Que involucren a toda la sociedad hondureña en ese proceso para verificar si en efecto es un proceso en el que están de acuerdo o no con las propuestas de la oposición. Mire, en un país donde no hay oposición, en un país donde la democracia no está saludable o no está revitalizada, ¿verdad? Es importante que surja esa oposición. Preocuparía en Honduras si no viéramos una oposición que realmente estuviera propuesta de ideas y que tuviera realmente una opción de cambio. Ahora, mire, en este tema, licenciado Valladares, y vamos a ver si coincidimos acá con los panelistas, mire, es importante también ya no ver una oposición como lo hemos visto en el pasado. Queremos ver una oposición constructiva, con propuestas de cambio, con acciones concretas que vayan encaminadas a hacer una propuesta de país. Porque si al final solo es una oposición que no trae consigo un plan constructivo o ideas de cambio, prácticamente volvemos a caer en lo mismo del pasado. Ojalá que pueda venir a concitar las ideas de las personas que realmente, mira, acá, Raúl, en el próximo proceso electoral, prácticamente van a estar votando casi 2,5 millones, 3 millones que son jóvenes en el país y son prácticamente los que marcan la tendencia de un proceso eleccionario. No tienen partido ahora. Prácticamente los muchachos, los jóvenes ahora son los que deciden las tendencias en toda Latinoamérica, ¿verdad? Por eso generalmente hay sorpresas al momento del día de las elecciones porque no les gusta tampoco manifestar hacia qué punto van a votar. Entonces, una oposición constructiva genera esos cambios, Raúl. Entonces, también no solo esperamos ver marchas, sino que también generen cambio, que realmente hagan propuestas y que dinamicen ese proceso democrático de caras, obviamente, al proceso electoral que viene en el año 2025, porque la actual administración ya tiene su proceso estructurado, su camino a seguir, y obviamente que nosotros también esperamos, Raúl, que en base a ese proceso democrático, más bien nosotros esperamos que haya un verdadero diálogo en el legislativo, porque es donde tenemos el impasse, es donde tenemos efectivamente ese gran problema ahora, y esperamos que más bien la oposición ahora se sume al diálogo que ha llamado Libertad y Refundación para efecto de tener cambios concretos. Bueno, ahí es donde vemos. Sí, mire, licenciado, con respecto al BOC yo he estado en contra por lo siguiente. Yo creo que el poder manifestarse es un derecho que cada ciudadano tiene, de forma pacífica y no violenta, estamos claros. Donde yo no creo en el BOC es porque realmente no hay una alianza electoral. Mismo Salvador Narral ha dicho, no es una alianza electoral. Y si no es una alianza electoral, estamos perdiendo el tiempo. Más bien estamos desgastando a la gente. Mire, usted bien sabe que en política la gente se cansa de estar marchando, se desgasta cuando no ve resultados. Entonces, más bien, yo lo que aconsejaría, en vez de estar sacando a la gente y estarla cansando y quemando, porque va a llegar un momento que no van a querer salir. Yo lo que más propongo es que los tres partidos políticos, Liberal, PSH y Nacional, vayan trabajando en una estrategia para cómo hacer una alianza electoral. Porque aquí, mire, olvidémonos que aquí hay golpe de Estado. Aquí no hay igual golpe de Estado, olvidémonos de eso. Sería peor crear más incertidumbre política en el país. Mejor preparémonos para el día de las elecciones, que ese día es el día real que va a tener el pueblo hondureño de sacar a este partido del poder. Pero ¿qué pasa si vamos divididos?
¿Qué pasa si va el Partido Nacional con su candidato? Va el PSH con su candidato y Liberal con su candidato. Es pérdida de tiempo. Porque por mucho que diga el Partido Nacional que tiene 1.3 millones, no le va a alcanzar a ganar el Partido Libre de Goy, al Partido Libre. ¿Por qué? El Partido Libre tiene todas las herramientas, tiene el dinero, tiene las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tiene estas instituciones que van a ser contrapeso para que realmente vayan, un partido de oposición vaya a ganar las elecciones. Yo lo que yo aconsejo, licenciado, es que en vez de estar, y voy a repetir, en vez de estar sacando a la gente, que se va a cansar la gente, va a haber un momento que no van a salir, es mejor que se sienten los tres presidentes de los tres partidos a preparar y planificar una alianza electoral. O sea, que voten solo por un candidato presidencial y que los tres partidos le echen la vaca. Es la única forma. Doctor. Bien, mire, el BOC está bien las primeras dos siglas, ¿va? Bloque de oposición. Pero yo a lo de ciudadano ya les queda la camisa muy grande. Y es que el BOC es una alianza de dos partidos principalmente, del Partido Nacional y del PSH. El Partido Liberal se ha negado a participar en el BOC y lo ha hecho inteligentemente porque la alianza con el Partido Nacional que tuvo durante 12 años lo ha mantenido en la llanura y prácticamente en la tercera fuerza política del país después de ser el partido más grande de Centroamérica, el Partido Liberal. Ellos pagaron una factura muy cara y ahora, aunque en el Congreso Nacional sigue esa alianza con el Partido Nacional, al menos un sector del Partido Liberal, el liberalismo de base, el liberalismo de calle, no quiere saber absolutamente nada de sus opositores históricos de más de 100 años, que es el Partido Nacional. Entonces, ahí vemos el primer debilitamiento de ese bloque de oposición ciudadana, que el pueblo hondureño también ha visto quienes la encabezan. La encabeza el Partido Nacional, con sus líderes, con los líderes que son señalados por la justicia, no solo de Honduras, sino que por la justicia de Estados Unidos. Ahí vemos personas ligadas al narcotráfico. No de gusto hicieron la movilización en Occidente, donde está el cartel de Occidente. Ahí funciona el cartel de Occidente y que muchos candidatos del Partido Nacional ahí no permitían otras planillas. Ahí solo ganaba el Partido Nacional. En muchas alcaldías, donde estaba, bueno, la alcaldía del Paraíso, Copán y otras alcaldías, ahí ponían, entre los mismos le ponían el candidato al Partido Liberal y al Partido Libre, pero eran de la misma estructura criminal. Entonces no es de gusto que lo hayan hecho ahí en Occidente. ¿Quién está financiando al BOC? Bueno, lo puede ver usted cuando ve al frente quiénes están. Y está lastimosamente, como dice el ex precandidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, está ahí un tonto útil, que si vemos a quién se refiere, pues se refiere a Salvador Narrala sin duda, ¿va? Pero Salvador Narrala es carnelora, no va a dar un peso para ir ahí. A él le gusta que le financien la campaña como lo hicimos nosotros. Nosotros le financiamos en el 2017 de nuestro bolsillo, los diputados que íbamos en planilla, le financiamos la campaña a Salvador Narrala. Pero él se rodea de todas estas personas ligadas al narcotráfico, ligadas a la corrupción, al saqueo del seguro social, al saqueo de las arcas del Estado a través de los hospitales móviles, que tienen plata todavía, tienen caletas ahí y las están sacando. ¿Por qué se van a Choluteca? ¿Qué hay en Choluteca de que haya decidido el BOC ir allá? Bueno, allá hay un empresario o unos empresarios que no pagan impuestos, que la otra vez sacaron a sus empleados a marchar, obligados. Si no marchás, te vamos a despedir. Ahí va a ver ustedes gente humilde que ni sabe a qué van. Eso lo ha sacado estos empresarios que quieren burlar la justicia y que están en contra de la ley de justicia tributaria, que paguemos todos impuestos. Ellos no quieren pagar impuestos y prefieren sacrificar un día de trabajo de sus empleados para presionar al gobierno.
Pero ¿quién está también allá en la Sultana del Sur? Está también el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que ha estado agazapado, que ha estado agachado, pero de todo es conocido de que fue uno de los artífices que corrió a la Maxi, porque se estaba acercando ya al expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y él mismo sacó en 24, 48 horas, les dijo a la Maxi, preparen sus maletas y váyanse de acá, porque se estaban acercando al expresidente del Congreso Nacional del Partido Nacional, el doctor Mauricio Oliva, y que sería de los financistas también en Choluteca. Pero ¿quién más está en Choluteca que ha dicho que va a hacer alianzas con el Partido Nacional? Bueno, el alcalde de Choluteca, don Quintín Soriano, que ha dicho que los diputados somos perros de pelea. Bueno, si él tira piedras no va a esperar flores. Quintín Machete le decimos nosotros, porque en el 2009 a sus propios correligionarios del Partido Liberal, porque en el 2009 no existía libre, éramos liberales contra liberales, y a la resistencia, o los liberales en resistencia, nos sacó Machete Quintín Soriano allá en Choluteca. Quintín Machete quiere ser precandidato del Partido Liberal. No, no lo va a lograr, no lo va a lograr por sus antecedentes. Además, en vez de estar aportando dinero para esas marchas, mejor que pague el embargo que tiene la alcaldía de Choluteca, que la tiene embargada. Todo el dinero que va de nivel central al fondo municipal va a dar a los bancos porque tiene embargada la ciudad de Choluteca. Con eso financiaron esa movilización que no fue muy numerosa, a pesar de que enviaron empleados de la alcaldía, a pesar de que enviaron empleados de la empresa privada y a pesar de que enviaron a el grueso del Partido Nacional, que de todos es conocido que el Partido Nacional no va a marchar sin que le paguen, ¿verdad? Aquí en la zona central se daban 50 pesitos, no sé allá en Choluteca cuánto les habrán pagado, pero en eso ha quedado el BOC. Y la gente, ¿por qué no los acompaña? ¿Cuál es la diferencia con las movilizaciones que hacía el Frente Nacional de Resistencia Popular, que era el brazo social de Libre? El BOC es el brazo social del Partido Nacional. Que se les unan el PSH lo que aspira es que a Salvador Narrala tenga la cabeza del BOC. O sea, Salvador Narrala cree en su ingenuidad, y lo dijo ahí en todas las movilizaciones, dice que ha sido el engañado, parece ya actor de telenovela, al decir que lo engaña a todo el mundo. ¿Quién va a engañar a una persona arriba de los 72 años? Si el diablo sabe más por viejo que por diablo, nadie va a engañar a una persona mayor, por Dios. Eso ya nadie se lo cree, pero ahora él, fingiendo ingenuidad, cree que le van a dar la cabeza del BOC, y ya lo dijo Tomás Zambrano, que la cabeza del BOC va a ser el señor de los burros, Narri Asfura Sabla, alias Papi a la Orden. Él va a ser el Partido Nacional, nunca le va a entregar una candidatura presidencial a Salvador Narrala, y lo han dicho las razones, porque dicen los nacionalistas, y es cierto, los ha llamado ladrones, los ha llamado delincuentes y los ha llamado narcotraficantes, así que el BOC se va a resquebrajar como un castillo de naipes o como un castillo de arena. Y hay otros actores también que usted puede ver como exmilitares, pero que no tienen la fuerza suficiente, y prácticamente se ha quedado entre la alianza del PSH, pero solo de él, quien lo dirige, Salvador Narrala. Usted no va a ver diputados ahí del PSH. ¿Sabe por qué no ve diputados ahí? Porque no se quieren quemar, ellos quieren ser reelectos en la siguiente elección. Y si los ven conjunto con los del Partido Nacional, corren riesgo a no ser reelectos. General, ¿por qué surge el BOP? Estas movilizaciones buscan que el gobierno haga cambios en algunas de las decisiones que se han tomado cuando estamos por cumplir en 2 meses y 2-3 días. 2 años. 2 años. Bueno, lo dije al principio.
Yo sé que en un foro como este se pueden escuchar todo tipo de opiniones, descalificadoras, opiniones acusadoras, todas ellas sin fundamento real, porque en realidad lo que estamos escuchando son opiniones más de naturaleza meramente política, propias de las personas que participamos, y no necesariamente soluciones al final. Yo estoy muy de acuerdo con lo que nos dice aquí el abogado Pérez sobre que hay que hacer propuestas. Efectivamente, el bloque de oposición ciudadano tiene bien puesto el nombre. Es un bloque que se constituye con la participación de distintos sectores políticos, sociales, sociedad civil, empresarios, por supuesto. Somos hondureños, todos tenemos derecho total de poder ser parte de una expresión de oposición. Sin oposición el país estaría muy, muy confundido de cuál es su ruta. Por lo tanto, el BOC contiene y mantiene su propuesta inicial. Su propuesta inicial es: juntemos todo aquello que es oposición para el gobierno y manifestémosla, digámosla, hagámosla evidente, que todos los hondureños tengan la posibilidad de escucharla, de conocer, de saber qué es lo que está pensando un grupo importante de Honduras. No importa que desde el punto de vista político se hagan señalamientos. En Honduras yo estoy seguro que no hay quien pueda tirar la primera piedra, por más que hablemos bien bonito, por más que digamos lo que estemos diciendo. Descalificar a uno o descalificar a otro resulta ser un proceso realmente improductivo. Todos los hondureños tenemos derecho, aún los que se hayan equivocado o nos hayamos equivocado en el pasado. Aún el equivocado tiene el derecho de rectificar y de hacer una propuesta correcta para el momento en que se esté viviendo una situación en el país. Así que el bloque de oposición ciudadano sigue y mantiene su posición de ofrecerle a los ciudadanos hondureños la oportunidad de integrarse en una manifestación total de desacuerdo, porque con el gobierno actual, desafortunadamente, la ruta que nos está proponiendo es una ruta completamente nociva. Desde 2 días antes... ¿Nociva por qué? Lo voy a decir ahora. Desde 2 días antes de iniciar el gobierno, se abusó del poder que daba haber recibido 1.700.000 votos, que es cierto, es real, nadie lo niega. Nunca hemos estado en oposición con respecto a esa masa de 1.700.000 que fueron y votaron por un gobierno para que fuera el Poder Ejecutivo. Pero fueron y quisieron imponer, y lo impusieron por la fuerza, casi a patadas, en el Congreso Nacional, una junta directiva que no correspondió y todavía no corresponde a la mayoría de los diputados representados en el Congreso, que representan una mayoría de hondureños. El pueblo hondureño fue sabio cuando decidió que solo el Ejecutivo fuera controlado totalmente por el Partido Libre y no el resto del gobierno. El Congreso tiene una cantidad superior de diputados de la oposición, por lo tanto eso debió respetarse. No se respetó, se impuso una junta directiva que todavía hoy no es reconocida como legal, es aceptada porque está ahí prácticamente por la fuerza, pero la misma señora Presidente, cuando fue a tomar posesión, no admitió o se le recomendó que no fuera juramentada por el presidente del Congreso que estaba en ese momento. Por lo tanto, ahí comienza una serie de violaciones constitucionales y llegamos al punto en que estamos hoy, en donde el mismo Congreso ya no encuentra la forma de poder juntar las fuerzas políticas, de hacer diálogos internos en el Congreso sin pedir o sin requerir de otros participantes externos, internacionales incluso, que están mencionando, para poder llegar a consensos. Quiere decir que llegamos a un punto muerto en donde casi no hay posibilidad de poder seguir manteniendo el diálogo sobre los temas importantes de Honduras. Tenemos más de 2 meses, un Congreso paralizado, sin aprobar una sola ley de las que Honduras necesita, sin leer el presupuesto, sin entrar en las discusiones que debemos entrar, violentando inclusive artículos constitucionales como los que permiten que los diputados en masa, en una mayoría que fueron representados, 74 diputados, hicieran la extensión de la legislatura del año que estamos terminando, de manera que se pudiesen aprobar todos esos procesos que están esperando en el Congreso. Y luego se desconoce ese poder que existe real de la oposición en el Congreso, y se impone también la formación de una comisión permanente que a todas vistas también es ilegal. Y entramos en una discusión casi en un duelo de líderes políticos, en un duelo de diputados, en un duelo entre el presidente del Congreso y el resto de los diputados,
Y eso no le beneficia a Honduras. ¿Y quién tiene la responsabilidad de asegurarse que en el Congreso las cosas se manejan bien? El Partido Libre, porque tuvo la presidencia por la fuerza o por derecho, la tiene. De hecho, la tiene. Por lo tanto, estaba obligado a mantener el orden, a asegurarse que se respetaba, además de la ley, además del orden legislativo, también que se respetaba incluso la seguridad de los mismos diputados. Son actos temerarios, encerrar diputados en un Congreso, poner en riesgo la vida de las personas, poner en riesgo las mismas instalaciones, traer turbas, llamadas colectivos, a que amenacen la integridad física de las personas. Eso no lo habíamos visto y creo que no le conviene a Honduras. Nunca vamos a llegar a una solución a través de ese mecanismo. El único mecanismo que el Partido Libre realmente abandonó es el diálogo, porque todo lo quiere hacer por la fuerza y no tiene razones para hacerlo por la fuerza. Perfecto, tiene control del Ejecutivo, maneja el Ejecutivo. La falla que ha habido en el Ejecutivo, la lentitud y todos los inconvenientes que han tenido han sido provocados por la misma membresía del Partido Libre. Los mismos colectivos han ido a todos los ministerios, han interrumpido todo tipo de actividades porque están buscando ser empleados del gobierno. Así que hay enormes diferencias de concepción de cómo se debe manejar un Estado. Y esa es parte de lo que el BOC pretende hacer. El BOC no tiene una propuesta destructiva. En el BOC no hemos salido a decir vamos a ir a marchar y nos vamos a enfrentar hasta la muerte con cualquiera. No lo hemos dicho y no creo que lo vayamos a decir, no porque no se pueda hacer. Honduras es un país de hombres y mujeres libres y vamos a pedir que sigamos siendo libres, no libres de partido, libres de libertades. Y lo que nos está proponiendo el Partido Libre implica amenazas de restricción de libertades, ya hay amenazas incluso contra los medios de comunicación. Así que debemos asegurar que Honduras se maneja dentro del marco de la Constitución, que no nos salimos de ahí. Ahí hay garantías, ahí hay respeto al derecho, ahí hay respeto a la persona, ahí hay respeto a la oposición. El solo hecho de querer descalificar a la oposición ya es casi un irrespeto al orden constitucional. Por lo tanto, yo creo que la discusión es buena, la discusión es sana, pero el Partido Libre está totalmente obligado a respetar la diferencia que tiene frente a la oposición, que es mayoría en el Congreso. Por más que quiera, puede alegar todo lo que quiera, pero esos números están ahí. Los diputados del Partido Nacional, puede ser que no le gusten al Libre, pero le gustan a los hondureños. 1.300.000 votos que votaron a favor de la propuesta de candidato presidencial del Partido Nacional, más el 80% de las municipalidades que son prácticamente de la oposición del Partido Liberal y del Partido Nacional, están indicando que la oposición tiene realmente representantes en el pueblo y no se pueden omitir. ¿Qué de acuerdo y qué no? Sociedad civil. Sí, mire, licenciado Valladares, hay algunos aspectos que dentro del bloque de oposición ciudadano tienen algún criterio de validez. Mire, tal como lo apuntábamos, sin lugar a dudas que las oposiciones, como le manifestaba, tienen validez en un país y que hablan de la democracia como está de saludable. Y en ese sentido le decía que si un bloque de oposición es válido, es porque obviamente van a trabajar en la construcción de propuestas de país, ¿verdad? De una crítica constructiva que va encaminada a generar un proceso válido. Estamos de acuerdo que el bloque de oposición ciudadana nace producto de la parálisis legislativa, sin lugar a duda. No estamos en un proceso todavía de eleccionario, es hasta el próximo año en el mes de septiembre, y eso ha sido lo que los ha motivado, digamos, la parálisis legislativa que surgió en el Congreso Nacional. Estamos de acuerdo que en las calles no se va a lograr conseguir los votos que en el Congreso se necesitan para poder tener la mayoría, para poder llevar a cabo las aprobaciones necesarias, que el BOC de hecho tiene mayoría en el Congreso. Ahora mire, haciendo un análisis exhaustivo de estos temas, es interesante varias cosas, ¿verdad? Yo creo que aquí el bloque de oposición en este momento es bueno que lleguen a un consenso. Mire, de aquí hasta septiembre del próximo año estamos claros que no es una actividad eleccionaria, es una actividad para buscar consensos, diálogos en el Congreso Nacional. Creo que así ha nacido. Y es ahí donde debe de centrarse la búsqueda de consensos. Mire, nosotros desde un ámbito de poder ver esta perspectiva desde otro punto de vista,
es lógico, ¿verdad? O sea, yo creo que debe haber pláticas, debe haber consensos, debe haber entrega de algo. Miren, nosotros siempre hemos manifestado, licenciado Valladares, que en la mesa debe dejarse algo. Ni la oposición puede salir íntegro con sus pretensiones al poder platicar con Libre, ni Libre puede salir íntegra de sus pretensiones al poder llegar a un consenso. Y en esto, mire, podemos ver los procesos constructivos en los parlamentos, que es así. Mire, por ejemplo, España, ¿qué pasó? Pedro Sánchez no se impuso por la fuerza en el Parlamento español, fue a negociar con otras fuerzas de oposición. Mire que fue allá a negociar con los independentistas catalanes y estaba molesto cierta población de España que salió a marchar. Pero como son los votos en el Congreso, así es como se logra, ¿verdad?, el consenso. No se impuso por la fuerza él en el gobierno español y no ganó las elecciones el PSOE, no que lo ganó el PP. Entonces, obviamente pero obtuvo al final, por parte del rey, el visto bueno para que fuera a formar gobierno. Entonces, acá es importante que este bloque de oposición ciudadana platique con Libre, que se sienten, que hablen, porque ese, creo yo, licenciado Valladares, es el papel fundamental del bloque de oposición ciudadana en este momento. Allá en las calles es importante que manifiesten su fuerza, pero es sentándose con Libre, porque los ciudadanos no votamos en este momento, sino que es en el Congreso donde se consiguen los votos. Y también, mire, yo siento que Libertad y Refundación debe de sentarse con el bloque de oposición a hablar, a dialogar, a buscar consensos y que alguien deje algo en la mesa, ¿verdad? En este tema no se puede salir intacto, debe de entregarse algo, debe de darse un proceso de diálogo, pero sincero, ¿verdad?, franco, porque si como bloque de oposición ciudadana llegan y quieren salir pretenciosos por tener 76 votos o 72 y con esos quiere forzosamente salir intacto, va a ser imposible. Acá debe primar el diálogo, debe primar el consenso, debe primar obviamente otros aspectos elementales que es la población en general y salir de estas crisis, ¿verdad?, porque no le dejan nada bueno a nadie. Y también Libertad y Refundación debe ser así, ¿verdad?, debe comprender que no están los votos completos, que debe llegar a esas pláticas, debe de llegar a esos consensos, y yo esa visión le veo al bloque de oposición ciudadana, realmente juntarse para tener un consenso en el Congreso Nacional. Hablar en este momento de un proceso eleccionario, creo que estamos bastante largos, estamos a septiembre del próximo año, y que tampoco lo vamos a descartar por eso. Claro, cuando den el banderillazo en septiembre, ellos sabrán si son afines políticamente, si tienen esa característica esencial de poder configurar sus fuerzas bajo un solo candidato, y verán obviamente si tienen esa capacidad de poder amalgamarse bajo una sola figura y poder de esa manera como oposición llevar adelante este proceso. Pero creo, Raúl, que al final el bloque de oposición debe de centrar su esfuerzo en platicar, en hablar, en llegar a ese punto característico de liberar la crisis. Creo que si no libera la crisis en este momento, el bloque de oposición ciudadana va a perder esa credibilidad necesaria que todo el pueblo puede en algún momento tener como tal para efecto de solucionar la crisis con Libertad y Refundación. Desde el Partido Libre dicen que el BOC es una máscara del Partido Nacional. ¿Qué piensa vos? No, estamos claros que el BOC representa el 80% del Partido Nacional y un 20%, un 10% de El Salvador, seguidores del PCH y otros 10 independientes. Eso está claro, licenciado. La verdad que el BOC, quien la conforma mayor parte es el Partido Nacional. Y como ya lo dijo, que realmente el Partido Nacional ha dicho que Papi, se van a ir con Papi hasta el final y no van a ceder. Y Salvador, por otra parte, se creó ese BOC para él autoproclamarse candidato del BOC, pero eso ya sabemos que no va a pasar. El Partido Nacional es muy radical. Mire, licenciado, este es un programa muy influyente y yo quiero dejar una propuesta en la mesa. La propuesta, yo pienso y yo insisto, la única oportunidad que el pueblo hondureño va a tener para sacar a este Partido Libre del poder es el día de las elecciones. Entonces, la propuesta es la siguiente: que los tres partidos, Liberal, Nacional y PCH, no se sometan a las elecciones presidenciales. Que nominen, los presidentes de los tres partidos nominen un candidato en común para que ese candidato presidencial vayan como candidato único y le echen la vaca
en las elecciones generales. Obviamente, que se vayan en planilla municipal y diputados se vayan normal, dividido. Pero en cuestiones presidenciales que vayan con un solo candidato. Porque si nos vamos divididos, que el Partido Nacional lleve a Papi, por ejemplo, PSH lleva a Salvador y Liberal su candidato, no vamos a poder sacar a este partido del poder. Y lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque aparte del dinero, esos presupuestos que no son ejecutados, ya va a ver usted, y usted sabe, licenciado, cuando son campañas electorales, empiezan a llevar proyectos, maquinaria, pisto, ahí va a haber de todo. El hecho es que ellos tienen recursos que la oposición no tiene. Tienen la Policía Nacional, tienen las Fuerzas Armadas. Y yo también le voy a decir una cosa, licenciado. El día de las elecciones va a haber una intimidación para que la gente no salga a votar. Hay que hacer una estrategia desde ya en contra de eso. Porque esa única oportunidad, si la perdemos, como le digo, ya olvidémonos. Aquí no va a haber golpe de Estado, olvidémonos de eso. Mejor enfoquémonos en hacer una estrategia en común para llegar en vaca y sacar este partido del poder, porque si no, no lo vamos a sacar. ¿Qué piensa de todo eso? Bueno. Otra cosa, por aquí lo anoté, en el discurso en Choluteca, Narrala pidió disculpas porque se dejó engañar de Mel. Ya está grande, Salvador, ¿no? ¿Para qué deje engañar? Mire, el BOC es un ente eminentemente político. Ya nosotros hemos estado en papel de oposición durante 12 años y conocemos muy bien. El Congreso Nacional es el brazo político y el BOC es su brazo social, como cuando nosotros estuvimos en oposición, Libre era el partido político y el Frente Nacional de Resistencia Popular era nuestro brazo social que aglutinaba sindicatos, el sector obrero, magisterio, gremios, etc. Pero, ¿cuál es el problema del BOC? Que no goza de la confianza del pueblo hondureño. El BOC no va a crecer, hasta ahí nomás va a quedar, porque no goza de esa confianza. La gente no va por convicción ahí, a excepción tal vez de los nacionalistas que añoran un día regresar al poder, pero les tengo una mala noticia, porque con ese juicio de Nueva York de Juan Orlando Hernández y los datos que van a dar ahí, sus principales cabecillas están siendo nombrados allá en Nueva York y probablemente sean extraditados, y ahí se va a terminar de destruir el BOC y van a salir corriendo y va a quedar nuevamente burlado Salvador Narrala y el Partido Nacional va a quedar como el movimiento sin cabeza. O sea, se va a quedar descabezado el BOC, porque todo movimiento necesita un liderazgo, necesita un líder, y no va a quedar de líder del BOC Salvador Narrala, que ni sueñe con eso, ¿verdad? Va a quedar totalmente destruido. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Kenneth Madrid, ¿verdad? Que se debe de llegar a acuerdos, pero acuerdos de país. Pero ¿cuál es el acuerdo que quiere el BOC, brazo social del Partido Nacional en el Congreso Nacional? Impunidad, que no le metan al mamo a su alta dirigencia. Ya dijo un ¿El Partido director, Nacional o BOC? Es que es lo mismo, con excepción, ya lo dijo el abogado Héctor Pérez, el 80% del BOC es el Partido Nacional, un 10% el PSH y quizá menos, Salvador Narrala y el otro empresario que veo ahí, Barquero. De ahí usted no va a ver ningún diputado del PSH, y es que son papos para ir a quemarse ahí junto con Tomás Zambrano. Los diputados del PSH quieren reelegir y saben que si los ven al lado de Tomás Zambrano, al lado de Narri Asfura, al lado de David Chávez, el pueblo hondureño los va a identificar que son los mismos y los va a rechazar en las próximas elecciones. Entonces, BOC es sinónimo de Partido Nacional, solo que lo utilizan una máscara, que es el PSH. Necesitan y utilizan también a unos jóvenes que son miembros de la juventud del Partido Nacional, que para la sociedad son desconocidos, ¿no? Y caras frescas, pero dentro del Partido Nacional forman parte de las estructuras del Partido Nacional y son jóvenes de la juventud nacionalista.
que lo están preparando ya a futuro. ¿Qué acuerdo quiere el BOC a través de su brazo político en el Congreso Nacional? Impunidad, impunidad. Eso es lo que querían en la elección del fiscal general, que no se libraran los requerimientos fiscales que vienen en camino, que de acuerdo a un director de un medio de comunicación de la Costa Norte ha dicho que viene un requerimiento fiscal contra Ana García de Hernández, contra el presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez Madison, que la UFERCO en este momento acaba de librar requerimiento fiscal contra Wilfredo Cerrato, ex presidente del Banco Central de Honduras y ex ministro de Finanzas. Ya sería el segundo ex ministro de Finanzas del Partido Nacional del narcorrégimen llamado a los tribunales por fraude, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Y vienen otros requerimientos más. Querían impunidad en relación a que en el Tribunal Superior de Cuentas hay 26 expedientes de diputados del actual Congreso Nacional con probabilidades, si es que ya no los tiene el Ministerio Público, de requerimiento fiscal. Dicen que de ahí de esos 26 solo 2 escapan porque le dieron finiquito, pero póngale que hay 24 diputados. Y se le preguntó a Luis Redondo, actuales, y se le preguntó a Luis Redondo de qué partido pertenecen esos 24, 26 diputados, y él sin tapujos dijo al Partido Nacional, alias el BOC, en su bloque ciudadano. Eso es grave. Entonces, por eso es que el BOC no consolida en el pueblo hondureño, porque sabe que lo que quieren es utilizar a la población, utilizar la palabra ciudadana, pero que en el fondo son lobos vestidos de oveja queriendo pedir impunidad. Que diga nombres y ya sabe a quién van a requerir. Los nombres, y no los acabamos de decir, pues no lo dijo un director de un noticiero de Canal 6. ¿Quiere que se lo repita? Ana Hernández, Ana Carías o Ana García Carías de Hernández. Requerimiento fiscal, de acuerdo a un director de la Costa Norte de medio de comunicación. El presidente del Comité Central del Partido Nacional, el señor David Chávez Madison. Requerimiento fiscal contra Wilfredo Cerrato, ex director o ex gerente del Banco Central o presidente del Banco Central y ex ministro de Finanzas, entre otros, y ahí está el nombre también de Juan Orlando Hernández. Para aquellos que creen que va a venir Juan Orlando Hernández aquí, si regresa, que la posibilidad de que regrese es del 0.01%, pero si regresa va a regresar a la cárcel por los requerimientos fiscales y órdenes de captura que tiene ya Juan Orlando Hernández aquí en el país. Eso en el fondo es lo que defiende el BOC. ¿Usted cree que un ciudadano común va a ir a apoyar a este bloque de oposición? No lo va a hacer, y por eso no va a crecer más que el activismo que tiene el Partido Nacional de Honduras. Y unos que están en el BOC ahí, que estuvieron también dentro del gobierno de Juan Orlando Hernández, en el tiempo de Juan Orlando Hernández se quedaban queditos, calladitos, con la reelección presidencial, con la reelección ilegal, no dijeron nada. Pero ahora, como añoran que el Partido Nacional regrese al poder para obtener chambas nuevamente, ese es lo que los motiva a formar parte del BOC, el chamberismo político. De ahí la mayoría del BOC. En Choluteca, por ejemplo, lo dijo el director de aduanas, un empresario que no paga impuestos allá en el sur y que está en contra de la ley de justicia tributaria es el que saca a sus empleados. Otro que sale pero no tiene el valor de sacar la cabeza es el doctor Mauricio Oliva, expresidente del Congreso Nacional, financista en Choluteca del BOC. Y otro es que tampoco tuvo el valor de asistir, a pesar que dijo que él podía hacer alianza con el Partido Nacional, excepto con Libre, es Quintín Soriano, alias Quintín Machete. Banco Cuscatlán, tus sueños los cumplimos juntos. Presenta.
hay una organización que le dicen Bloque de Oposición Ciudadana, que de ciudadanos ejemplares no tienen nada, de oposición no tienen nada porque ellos representan el poder del sector reaccionario, de los sectores conservadores. El poder real, los poderes fácticos los tienen ellos, ese bloque. Y allá andan muchos de los que son responsables del endeudamiento, del empobrecimiento, de la corrupción, del saqueo, de los asesinatos, de los crímenes, de los fraudes, del golpe y todo lo que ha pasado en Honduras. Ahí están. Entonces, esa es la lucha del pueblo. Usted dice, ¿cómo hacer con el pueblo? El pueblo tiene que tomar conciencia. General, lo que ha dicho el diputado Marco Eliú y lo que pusimos, este corte lo hizo en Radio Nacional de Honduras, la opinión del BOC, del expresidente y coordinador de Libre, Manuel Zelaya. Bueno, mire, todo mundo es libre de expresar como le parezca y como quiera que las personas del público hondureño, del pueblo hondureño, vean las cosas, pero no necesariamente son como se dice, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que la oposición, en este caso, la oposición de la oposición, es decir, el Partido Libre oficialista, critique al BOC. Es natural. O sea, yo no esperaría que sus partidarios ensalcen la posición del BOC y el origen del BOC, la conformación, la integración y las razones que tiene el BOC. Obviamente es la oposición y tiene que decir algo contrario. El problema del BOC, o el problema para el BOC, no es solo lo que están diciendo. El BOC está buscando la integración de la mayor cantidad de ciudadanos, como ya lo ha manifestado Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, Choluteca, y seguirán otras ciudades. Como ya se ha manifestado también la integración del Frente Parlamentario en el Congreso, que definitivamente está protegiendo intereses de Honduras. Y sé que van a decir que son los intereses de los poderosos. Hombre, si en cualquier parte del mundo se defienden los intereses de quienes producen capital, de quienes producen ganancias y riqueza para el país. Hay que producirla, porque si no después nos vamos a quedar como Cuba o como Venezuela, donde no hay nada que repartir más que palo por la fuerza para poder contener la manifestación de una sociedad que tiene hambre, que requiere una gran cantidad de soluciones que no se le pueden dar. Así que acepto que se hable como se está hablando y acepto que se diga, pero eso no significa que es verdad. Porque si queremos hablar, por ejemplo, de impunidad, hablemos de decretos de impunidad, hablemos de personas sentenciadas que obviamente están protegidas por un partido que está en el gobierno. Hablemos de la CICI, que fue una propuesta del gobierno o del partido que entró al gobierno y que luego se ha hecho todo lo posible porque no venga, a pesar de que se firman documentos, a pesar de que se va. Pero Naciones Unidas no va a venir a un país donde la base del esquema jurídico del país es golpeada por el mismo partido de gobierno. O sea, si el mismo partido de gobierno viola la Constitución, impone en el Congreso una situación en la que hay dos momentos, uno por la Comisión Permanente junto con la Junta Directiva y otro por 74 diputados, me está diciendo entonces que hay dos congresos. ¿Quién va a querer venir a Honduras en esas condiciones? Y eso no fue generado por la oposición, eso fue generado por la ineptitud y la falta de liderazgo del partido que está manejando el Congreso. Por lo tanto, no se puede estar hablando y señalando a aquel, es que ustedes están buscando impunidad. No, lo que estamos buscando es evitar, en principio, que Honduras se convierta en un Estado fallido o con todavía mayores condiciones de Estado fallido que las que ya se nos están imponiendo. Un país donde se viola continuamente la Constitución no es un país atractivo para nadie, ni para el hondureño que vive aquí, no es atractivo para el inversionista nacional, mucho menos para el inversionista extranjero. Por lo tanto, no vamos a generar riqueza, vamos a generar pobreza. Y ya lo escuchamos de 3 ministros de Estado, por lo menos, en medios de comunicación como este, donde se nos dice, no, es que el modelo que debemos adoptar es el de Cuba. Por favor, me están diciendo a mí que a los hondureños hay que quitarles las libertades, que a los hondureños hay que quitarles la comida, que a los hondureños hay que impulsarlos a hacer actividades fuera de la naturaleza, de la vida humana exitosa, porque hay que parecernos a Cuba o a Venezuela, donde está ligado a los partidos de gobierno y a las fuerzas de gobierno, está ligado al narcotráfico, está ligado al terrorismo, y son evidencias que están en el mundo, o sea, no las estoy inventando yo aquí en este momento.
Por lo tanto, esa propuesta para mí es una propuesta totalmente absurda. Hemos visto más bien en el reciente pasado que países que eran totalmente de izquierda, con modelos totalitarios, con modelos opuestos al capitalismo, están moviéndose hacia el capitalismo. El principal ejemplo de eso es China. Amplió y dio libertades de empresas, de manera que los empresarios efectivamente puedan hacer ganancias, porque si las empresas no hacen ganancias, no hay riqueza en el país y no va a haber nada que repartir, nos vamos a matar por una naranja cada uno. Entonces, no le hagamos a Honduras propuestas que no son consistentes con la necesidad que se tiene. Eso por un lado. Una pregunta. Sí. ¿Por qué esos diputados del PCH no participan en el BOC? Esa pregunta hay que hacérsela a ellos, pero sí están participando, porque si en el bloque parlamentario mantienen la misma posición que tienen los diputados del Partido Nacional, algunos del Partido Liberal y todos los del PSH, entonces quiere decir que sí están participando. De repente no los ven manifestaciones, son pocos además, pero sí están participando. O sea, para mí con los liberales? También están participando. Para mí esa participación que vemos en el Congreso es suficiente evidencia de que coinciden con la propuesta del BOC. O sea, yo no necesito que aparezcan en todas las manifestaciones, no le hace falta. O sea, obvio, si quiere ir, pueden estar, y han estado, hemos visto diputados. Así que no se trata de que estén o no estén, en realidad están. Mientras hagan la oposición que están haciendo en el Congreso, son parte del BOC. Son parte del BOC, así los diputados que están en oposición. Por supuesto que son parte del BOC. Están jugando el juego en su espacio político, no utilizando, manteniendo y sosteniendo la idea que el BOC ha planteado, que es, hagamos la oposición que corresponde en el Congreso, hagamos que el peso de la oposición efectivamente existe y se manifieste en el Congreso. Y ese es el gran problema que ha tenido Libre, por eso han tenido que romper el orden cuando nos quieren demostrar que hay dos mecanismos para elegir funcionarios de alto perfil en el gobierno. O sea, un mecanismo con el Pleno y uno que si yo no alcanzo los votos y no convenzo al resto de las bancadas, bueno, me espero a tener una comisión permanente y lo puedo nombrar con 8, con 9. O sea, le estamos haciendo una propuesta absurda, peligrosa al país, que prácticamente significa una ruptura del orden constitucional. No nos tiene asustados solo a los hondureños. Hemos visto manifestaciones internacionales de personas que conocen y que probablemente han pasado en algunos de sus países por situaciones como esta. Así que no las admitamos como que son buenas. No estamos en contra de que haya un fiscal, por lo menos yo no estoy en contra. Y no me preocupa si un fiscal, cualquiera, quien quiera que sea, siendo libre y que tenga una actuación sin influencia de ningún otro tipo, más que la de la aplicación de la ley, haga justicia. Eso no nos debe preocupar. Cualquier hondureño, cualquiera, de cualquier partido, como los hay en todos los partidos, que haya violado la ley, debe presentarse ante la ley y no hacer una justicia selectiva, no decir, ok, hoy vamos a agarrar a los de este partido o vamos a agarrar a los de este otro partido. Eso no le hace bien a Honduras, no le va a hacer bien. Mire, la autoridad que tiene hoy el partido no la va a tener por toda la vida. No es bueno sembrar odio, no es bueno hacer aplicaciones de justicia selectiva. Esto se va a dar vuelta, lo hemos visto en todas partes del mundo. ¿Está pasando eso en este momento? Bueno, esa es la imagen que se genera cuando usted está diciendo, es que este es del Partido Nacional y hay que hacer, es que este es del Partido Nacional y hay que hacer. O sea, ese movimiento, así como se está planteando, está indicando que tiene un sentido selectivo y es peligroso. Es peligroso. Si está poniendo en riesgo, está poniendo en riesgo. El que haya cometido delito debe ser sometido ante la ley y eso no puede estar en discusión. Ningún Estado en donde no hay capacidad de someter a cualquier ciudadano que haya violado la ley ante la justicia puede sobrevivir. No va a sobrevivir ningún Estado, pero a todos, porque hay violaciones. O sea, estamos hablando de violaciones del pasado, pero nos referimos a un periodo determinado. Hay violaciones anteriores también. Hay violaciones anteriores que fueron denunciadas en los medios de comunicación, que son conocidas en el país. Se habla de carretillas, se habla de dinero que andaba en costales. O sea, no nos hagamos los locos. Los hondureños podemos olvidar, pero hay cosas que no se van a olvidar. Entonces, como los hospitales móviles. Todo lo que se haya hecho en contra de los intereses del Estado debe ser juzgado. Todo. No tiene sentido un país donde se dice, ok, a este no me lo sanciones.
Eso es absurdo, porque entonces estamos diciendo que el derecho existe para unos y no existe para otros, que la justicia existe para unos y no existe para otros. Ese no es un estado en el que queremos vivir, pero eso es lo que estamos viendo ahora. No estamos viendo una aplicación de justicia uniforme, en la que todos aquellos sobre los que haya indicios y sobre quienes haya señalamientos reales de corrupción o de actos en los que se violó el orden constitucional sean presentados ante la justicia. Y eso no le va a hacer bien a Honduras, ni le va a hacer bien al partido que está gobernando. Al final se va a revertir. ¿Por qué? Insisto, yo sé que el partido tiene legítimamente el derecho de buscar una reelección como partido. Sabemos que lo tiene, está en la Constitución. Todos los partidos políticos lo tienen. Pero, obviamente, la palabra para eso no la tiene el partido, la tiene el pueblo hondureño. Y el pueblo hondureño se está manifestando totalmente en contra de la propuesta que el partido de gobierno le está haciendo. ¿El pueblo hondureño o un sector del pueblo hondureño? Obviamente es un sector, porque el Partido Libre tiene su membresía y eso obviamente es reconocido y es honroso que la tenga. Mire, en un país democrático los ciudadanos debemos tener el derecho de pertenecer a cualquier partido o cualquier línea política, ideológica que nos corresponda, que nos quiera, que nos guste. ¿Por qué? Bueno, porque esas son las libertades. Ese no es el modelo, por ejemplo, de Cuba. Allá hay un partido. ¿Es comunista Libre? Usted que está en el BOC con Narrala dice que Libre es comunista y que nadie quiere en Honduras el comunismo. ¿Para usted también los de Libre son comunistas? La propuesta que nos hace es de transitar de lo que somos ahora a un estado totalitario, ¿ya? Llámele comunismo, socialismo, progresismo, porque se utilizan un montón de nombres para confundir a la población, para confundir al hombre al final de cuentas. Pero al final la propuesta sigue siendo la misma. El poder lo acumulo yo, el poder lo tengo yo, el poder se acumula alrededor de mi familia, alrededor de mis amigos. A esto les voy a dar las capacidades para tener mejores oportunidades económicas, mejores oportunidades sociales, y el resto lo reprimo con lo que me queda. Y eso es lo que está pasando en Venezuela y en Cuba. General, pero todo es igual, porque los que se fueron eran iguales. ¿Usted cree que es igual? No, yo estoy convencido que no es igual. No creo, estoy seguro, porque la familia, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? La familia general, ahí estaban todos. Y el poder estaba repartido entre amigos. Eso se hace en todos los gobiernos. Milei en Argentina está poniendo a la hermana... Mire, hay límites, y hoy no hay límites. Y antes había límites, tuvieron límites. Sí, hay límites, y debemos aceptar que hay límites. Y debemos exigir que se cumplan los límites. La misma ley contiene restricciones para quienes ponemos en los cargos. Por ejemplo, aquí se está diciendo, lo dijo el abogado, tiene a las Fuerzas Armadas. Bueno, yo quiero frenar un poco ese concepto, porque por orden constitucional, el comandante general de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Y es correcto, y está bien que así sea, es como debe ser, ¿ya? Pero las Fuerzas Armadas tienen mandatos constitucionales en los que provoca que exista una distancia entre el presidente de la República y el resto de las instituciones, y en este caso las Fuerzas Armadas. Que no lo ha por lo tanto, yo no puedo asumir que el gobierno tiene las Fuerzas Armadas. O sea, el Estado de Honduras tiene las Fuerzas Armadas, que sería lo apropiado, y debe ser lo que se aplique, y debe ser bueno para los militares, y debe ser bueno para el partido de gobierno y para el resto de los ciudadanos. Entonces, ¿cuál es el problema que hemos tenido en Honduras? Cuando le hacemos un bypass a la Constitución. La Constitución de Honduras puede que no sea la mejor del mundo, pero es lo mejor que tenemos. Y mientras estemos dentro del marco de esa Constitución, las relaciones entre los grupos de poder, entre los ciudadanos, entre los partidos políticos, entre las instituciones de gobierno van a ser armónicas y vamos a tener pesos y contrapesos. Pero cuando acumulamos todo alrededor de un grupo, de una persona, de una familia, vamos a terminar haciéndole daño. Y si en el pasado se hizo, por favor, recapacitemos. Mire, nada nos obliga a seguir repitiendo los errores que se haya cometido en el pasado, aún si yo los cometí. Aún si yo me quedé callado un día y no dije lo que tenía que decir, porque tengo que seguir callado toda la vida. ¿Por qué no puedo hoy levantar la voz y decir, me equivoqué, si es que me equivoqué, y decir, vamos por el camino correcto y exigir que vayamos por el camino correcto? ¿La sociedad civil qué piensa? Sí. Mire, licenciado Valladares, estaba escuchando con detenimiento aquí a los compañeros de panel. Mire, estos temas son interesantes porque, claro, mire, acá está la perspectiva de cada uno en su propia
trinchera, como lo decimos, pero mire, es importante ver cada cosa. Mire, fíjate, creo que acá es interesante el análisis del tema que usted tiene hoy, licenciado Valladares, porque tiene que el BOC continúa con sus acciones en el interior del país, dice. Y mire, claro, las marchas que hace el BOC en el interior del país y en cada localidad está mostrando algún músculo local y también el músculo que tiene. ¿Para qué? Porque la finalidad, tal como lo han dicho hoy, es lograr que en el Congreso Nacional se flexibilicen un poco las cosas y lograr acuerdos, pero imponiendo un poco o mostrando ese músculo que se tiene. No porque los votos se puedan conseguir a nivel local o en las marchas, sino tratando de mostrar un poco el músculo, y quizá eso es lo que quiere tratar la oposición, demostrar que es totalmente válido, ¿verdad? Es totalmente válido. Si las marchas pacíficas son permitida por la Constitución. Pero mire qué interesante la construcción de este bloque de oposición ciudadana, licenciado Valladares, y aquí es donde quiero llegar. Usted le decía, bueno, y el Partido Liberal forma parte. Y mire, en las últimas semanas hemos visto declaraciones de algunos de ellos, y el BOC ha fracturado el Partido Liberal. Lo tiene fracturado. En el Partido Liberal uno está a favor y otro está en contra. Es correcto. Entonces lo que le digo, la consolidación del BOC vino a fracturar aún más al Partido Liberal, que está ya bastante desgastado. Todo vino incluso a partir del golpe de Estado del 2009, se estuvo fracturando, y ahora el BOC vino a fracturarlo aún más porque unos están a favor, otros en contra. ¿Qué significa esto? Mire, yo no descarto que el Partido Libertad y Refundación pueda conseguir algunos votos y lograr mayoría simple próximamente en el Congreso Nacional. No lo descarto que así pueda ser, que algunos estén a favor de Libertad y Refundación. Tengo comprendido que han estado negociando y en pláticas en las últimas semanas y que puedan lograr algunos acuerdos. Ahora, la mayoría calificada, todos sabemos que va a ser imposible que se logre en el Congreso Nacional, porque ni al Partido Liberal completo le alcanza, ¿verdad? Entonces, obviamente que eso sí va a requerir de acuerdos y de consensos. Mire, al final creo que estos acuerdos tienen que llegar a consenso. Mire, al final la instalación de la Comisión Permanente es un aspecto del cual hizo uso Libertad y Refundación establecido en la Constitución, y bueno, pero al final somos del criterio, Raúl, que Libertad y Refundación debe someter estos interinatos a votación el 25 de enero en adelante, que inicie la legislatura ordinaria. Porque si se quedan de facto ahí estos interinatos, creo que al final no se verían bien por parte del resto de la población, que obviamente dio el respaldo al Ejecutivo en las elecciones generales, y que en alguna medida tiene que buscar esos consensos. Mire que vienen al final, Raúl, y tendrá que haber una negociación con el bloque de oposición ciudadana o con algunos de estos partidos. Si el Partido Libertad y Refundación se pone de acuerdo con el Partido Nacional, llegan a 86 votos. Si son prácticamente 50 y 43, o más de 50 tiene el Partido Libertad y Refundación ahora por algunas adhesiones particulares ahí, entonces logran llegar a esos puntos. Y viene la elección de altos funcionarios. Mire, la elección del Tribunal Superior de Cuentas tiene que darse por mayoría calificada, y ahí sí yo quiero hacer la acotación que tienen que sentarse a platicar con el bloque de oposición ciudadana. Ahí no debe haber mayor problema, porque es uno de cada partido. Libertad y Refundación se ha sentado con los otros dos partidos de mayor membresía en el país a integrar las principales instituciones del país. Viene la elección Tribunal Superior de Cuentas, hay que nombrar a los comisionados de Política Limpia, hay que nombrar el próximo año al Instituto de Acceso a la Información Pública, etcétera, etcétera, ¿verdad? El próximo año hay una gran cantidad de funcionarios que hay que hacerlo, y ahí está sentado el tripartidismo, no debe haber problemas, deben consensuarlo. Hay que sustituir a los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral que aún faltan, para que no vaya a haber ahí, bajo ese tema, también falta de gobernabilidad en el tema de impugnaciones electorales. Entonces yo siento acá que el bloque de oposición ciudadana va a ser importante, pero en la medida en que se siente hablar con Libertad y Refundación y que se flexibilice esto, porque tiene en algún momento que dar luces a este tema, para que Libertad y Refundación también pueda
es darle al pueblo hondureño una luz sobre lo que viene más adelante. Y acá se menciona un tema, mira, el tema de la Sisi. Va a ser importante también que se negocie en alguna medida un paquete de aspectos a aprobar en el Congreso Nacional. Que se trabaje, mire, al final nosotros desde sociedad civil vemos este tema que el Libre debe negociar con el BOC al final una agenda de país, Raúl. Estamos claros que la impunidad no se puede negociar, estamos claros, pero eso está fuera de todo contexto, porque eso sería estar negociando en la ilegalidad, y eso no se puede negociar, eso estamos claros, pero todos los hondureños aspiramos que haya en el país un mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad, llámese ejercicio o llámese de otra forma, pero aspiramos a que haya un mecanismo de lucha contra la corrupción e impunidad que ayude al Ministerio Público a fortalecerse. ¿Qué pasa con esto? Para aprobar la CICI en el Congreso Nacional se necesitan los votos también del bloque de oposición ciudadana. Entonces, ¿viene o no la CICI? Depende de la capacidad de negociación que tenga Libre con el BOC. En este momento no. En este momento, si me preguntas si viene la CICI, no viene. Ha habido demasiada dilación, el Congreso está paralizado. ¿Qué va ahora? Ahora, Raúl, en este momento hay que extender ese memorándum de entendimiento, porque ya ahora vence, no hay todavía un informe de la Comisión Exploratoria, no hay nada. ¿Qué va a pasar? Hay que extenderlo. ¿Y qué va a decir esa Comisión Exploratoria, Raúl? No hay ambiente en el Congreso. Mire, este parálisis legislativa afecta, porque obviamente se necesita que el Congreso apruebe este tema. El hecho de que el Ministerio Público esté con interinatos afecta, obviamente, porque se requieren autoridades electas con las dos terceras partes del Congreso Nacional. Y el hecho de que haya esta polarización y que no se hayan derogado el resto de los pactos de impunidad también afecta. Entonces, al final, Raúl, creo que estos temas que están rodeando la parálisis legislativa y el tema de no tener la comunicación efectiva con la oposición, creo que al final, ojalá que la construcción de algunos acuerdos se logren creando una agenda multipartidaria, Raúl. Ahí termino de participación con una agenda multipartidaria, no negociando impunidad, sino también teniendo una agenda donde Libertad y Refundación pueda aprobar sus principales proyectos de país para cumplir el pueblo hondureño, pero también que puedan haber ahí proyectos inclusivos del Partido Salvador de Honduras, proyectos de ley del Partido Nacional y proyectos de ley del Partido Liberal. Creo que así podría solucionarse un poco la crisis. Sí, voy a referirme a dos temas puntuales. Cuestión del BOC. Mire, yo entiendo que inicialmente el BOC nació como una organización ciudadana en donde cada ciudadano que se sienta defraudado con este gobierno se manifestara. Pero ha sido contaminada con líderes del Partido Nacional y el mismo Salvador Narrala. ¿Cómo es posible que sea mi organización ciudadana cuando el mismo Salvador se sale autoproclamando candidato del BOC? ¿Cómo es posible? Mire, un ejemplo. Yo tengo un amigo que no es partido, no está alineado con ningún partido, pero sí va a votar, es independiente. Ni chicha ni limonada. Así, pero es independiente y así hay mucho. Y ellos son los que marcan la balanza. Dice que una convocatoria que hubo aquí en Boulevard Suyapa fue. ¿Qué pasó? Fue, pero cuando vio que papi a la orden salió ya como el Mesías, como el Jesucristo resucitado, todo el mundo aplaudiéndolo, de ahí se contaminó esa marcha. De ahí él se vino decepcionado, porque ese BOC lo han contaminado. No es una organización de la ciudadanía, eso no es cierto. Son militantes de los partidos políticos, tanto PSH como Nacional. Ok, entonces se perdió el sentido de ese BOC. Segundo, como decía el abogado Kenneth, ahorita en la próxima legislatura viene cambio de junta directiva. Y Luis Redondo dijo que no ocupa la oposición para ratificar o cambiar la junta directiva. O sea, ya lo dijo. Y el cambio de la junta directiva ahorita. Dijo que no necesitaba los votos de la oposición. O sea que con la comisión permanente los van a ratificar. Entonces realmente yo no creo, como dice el abogado, que el BOC se va a sentar. ¿Sabe qué significaría? Si el BOC ahorita, digamos, llega a un acuerdo con el Congreso, llegaría a un acuerdo con la comisión permanente. Estarían legitimando esa comisión todos los actos que ha cometido el fiscal general interino. Incluso, y ahorita ya va la Junta Permanente, la Comisión Permanente, ya va a nombrar los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, realmente, yo no veo, licenciado, ahorita hay una fracción, una división inquebrantable, que no creo que van a haber ahorita acuerdos. Porque llegar a acuerdos significa que el Libre tiene que dar marcha atrás a esa Comisión Permanente, porque es una condición sine qua non en que la oposición llegue a un consenso con el oficialismo. Segundo,
de los 22 diputados del Partido Liberal, 20 están ya alineados con la oposición, y así lo hemos visto en el Congreso. Obviamente, como dije el abogado, hay cositas ahí que lastimosamente, como el MEL ha sido, ellos libres fueron liberales, MEL todavía tiene un cierto liderazgo en alcaldes y diputados, el que realmente está haciendo temblar esos 20 diputados. Por eso, licenciado, mañana el Central Ejecutivo va a haber una reunión sumamente importante para tocar esos temas que dice el abogado Kenneth, que aparentemente hay una infiltración ahí. Entonces mañana es clave esa reunión. Diputado. Sí, mire, el BOC es un proyecto fallido, y es un proyecto fallido por quienes comenzaron a integrarlo. Recuerde usted cuando hicieron la convocatoria que quienes llegaron fueron prácticamente el golpismo. En representación del Partido Liberal, que solo fue de observadores, fue quien le falsificó la firma al presidente Zelaya en el marco del golpe de Estado. Fueron los militares que dieron, o militares en retiro, que dieron el golpe de Estado, y obviamente el Partido Nacional, que tiene el golpismo en el ADN. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Conspirar contra el gobierno, y sigue siendo ese objetivo, y aunque el abogado Pérez de la tesis de que no tienen intención de dar golpe de Estado, la intención era dar un golpe de Estado, y se filtraron audios de ex generales llamando a un golpe de Estado, se filtraron audios de diputadas del PSH incitando a las Fuerzas Armadas a utilizar las armas contra el pueblo para dar golpe de Estado. Esto provocó que el jefe actual del Estado Mayor Conjunto, el almirante o subalmirante Fortín, diera nombres y apellidos y dijera fulano, sutano, mengano, eran 4 generales. No más golpes de Estado. Si el actual jefe de las Fuerzas Armadas dijo eso, es porque le estaban sonando o le estaban endulzando el oído para que diera un golpe de Estado. Por eso es que el BOC es un proyecto fracasado, porque inicia con el objetivo de dar un golpe de Estado a este gobierno legítimamente electo, y que no aprendieron la lección. Y no aprendieron la lección porque están en impunidad. Los que dieron el golpe de Estado están en impunidad. Pero hay un decreto donde se pide justicia y se pide que se aplique la ley a aquellos que dieron el golpe de Estado. ¿Que se aplique la ley? Claro que sí. Ahí está en el Congreso Nacional ese decreto donde se pide justicia para las víctimas del golpe de Estado y que se aplique todo el peso de la ley. ¿O a los que dieron el golpe de Estado? Justicia para las víctimas y que se le aplique todo el peso de la ley a los implicados en el golpe de Estado. Así que el BOC nace del miedo a enfrentar a la justicia, nace del miedo a enfrentar a un nuevo fiscal. Eso es lo que les mueve. Ahora, lo de Cuba, Nicaragua y Venezuela, eso es para meterle miedo a la población y ganar adeptos. Todos sabemos que desde el siglo pasado, desde el expresidente, uno de los mejores presidentes que tuvo Honduras, el liberal doctor Villeda Morales, que fue el fundador del Seguro Social, del Código de Trabajo, le decían comunista, que le decían que igual a Cuba, Venezuela, o sea, eso viene desde hace cerca de 100 años, ese mismo discurso para meterle miedo, pero que ya no funciona. Ya siguen utilizando eso y por eso los cachimbiamos en las elecciones, porque nos querían meter miedo de que Libre era comunista. Salvador Narrala sigue metiendo ese estribillo en su discurso. Libre. No, hombre, Libre no tiene, ni siquiera Libre es socialista, sino no hemos metido ni una medida socialista en este gobierno. Sí somos prosocialistas, claro que sí, si esa es la tendencia. Miren Europa, los partidos socialistas de los países escandinavos son un ejemplo a nivel mundial por su estabilidad económica, política, social y de salud, educación, entre otros. Ellos quieren meter ese miedo a la población, pero ya no les funciona hablar de Nicaragua cuando ellos mismos agarran para Nicaragua. La propia exministra de Finanzas, la psicóloga Rocío Tábora, iba huyendo a Nicaragua a medianoche y
se entregó a las 4 de la mañana cuando en Nicaragua le dijeron que había una alerta migratoria por la Interpol. Entonces ellos hablan de Cuba, Nicaragua y Venezuela porque no tienen discurso para atraer a la población. Es el único discurso gastado que tienen. Y hay algunos incautos que pueden caer, ¿verdad? Pero son pocos ya la población, porque la población ya no les cree, porque el BOC carece de una ideología propia, más que el golpismo, más que hablar de antisocialismo, anticomunismo, que eso ya no pega. Ahora, nos preocupará a nosotros que ellos tuvieran convicciones, pero carecen de convicción, porque ellos dicen, es que vamos a defender la democracia, y cuando estuvo Juan Orlando Hernández, que el 80%, como lo dice el abogado Pérez, es del Partido Nacional, se quedaron queditos. Y ahora quieren decir o quieren justificarlo. No, son los mismos que se quedaron callados cuando se reeligió Juan Orlando Hernández, cuando traqueteaba con droga, cuando traqueteaba con el narcotráfico, que guardaron silencio, fueron cómplices. Y ahora esos cómplices ahora vienen de redentores a través del BOC, queriendo decir, nosotros somos una cara fresca, pero son lobos vestidos de oveja, queriendo cambiar ese discurso. Son los mismos que estuvieron en el narcorrégimen, exactamente los mismos que llevan pistolas al Congreso Nacional. Un diputado llevando pistolas y poniéndoselo a un guardia de seguridad, otro diputado llevando martillos para atacar a la población, otro llevando manerales en cruz para darle a las puertas, y ese mismo diputado atacando a golpes a empleados del Congreso Nacional. Eso es el BOC, violencia, ese es el BOC, llevar armas, porque llevan en su ADN el golpismo, y en el fondo lo que ellos quieren hacer es llegar al poder no a través de las urnas, como llegó Libre, 12 años. Y miren, aquí voy a salir en defensa de los colectivos. Los colectivos de Libertad y Refundación no son turbas, son sectores organizados del Partido Libre y de la sociedad que han hecho una lucha legítima y que les han asesinado al muy estilo del 316, cuando lo hicieron los militares, al muy estilo del G2 que hicieron los militares. Si los militares han estado manchados de sangre en nuestro país, y lo que queremos hacer ahora es que se reivindiquen. Este es el momento que las Fuerzas Armadas se reivindiquen, porque antes estaban metidos en robo de vehículos, robo de carros, en bandas de narcotráfico, de recolección de impuestos de guerra. En eso estaban metidos las Fuerzas Armadas. Y ahora lo que pretendemos dentro del Partido Libertad y Refundación es que las Fuerzas Armadas olviden ese pasado de asesinatos, de golpes de Estado, de golpes de barracas. Si quienes han dado los golpes de Estado aquí en nuestro país han sido los militares y nunca han tenido el valor de pedir perdón, por lo menos tengan esa decencia de pedir perdón por todos esos hechos. ¿Y ustedes creen que se nos olviden cuando asesinaron a la pareja Ferrari allá en los años 70, que los encontraron en un pozo Malacate llenos de cal? ¿Quiénes fueron? El G2, los militares estaban involucrados en eso. Un día deben de pedir perdón todos estos militares. Y si ya fallecieron, porque algunos ya fallecieron, que eran miembros del G2, que era la inteligencia militar, por lo menos las nuevas generaciones están obligadas a pedir perdón por lo que hicieron esos militares en el pasado y que ahora vuelven a revivir el golpismo al formar parte, porque siempre han tenido afinidad con el Partido Nacional. Siempre estos militares gobernaron en el pasado con el Partido Nacional. ¿Y por qué lo hacen? Porque, y aquí me van a disculpar muchos militares actuales, pero para el Partido Nacional y para la oligarquía, ustedes han sido considerados los guachimanes de ellos. Nunca han formado parte de ellos. Pero es el momento que ustedes se vuelquen al lado del pueblo, no vuelvan a apuntar las bayonetas en contra del pueblo hondureño y que no sigan siguiéndole el juego a la oligarquía, porque siempre los han visto como guachimanes, nunca los han visto como parte de ellos, de la oligarquía, y ahora no vayan a defender, como lo hicieron sus antecesores, a la oligarquía de este país. Deben de estar al lado del pueblo. Lo dijo
el americanista Simón Bolívar, el libertador, maldito aquel soldado que apunta las bayonetas contra el pueblo. No queremos más 2009 y no queremos más que ni golpes de Estado ni golpes blandos, que es lo que pretendía originalmente el BOC, y que por eso el jefe de las Fuerzas Armadas dijo: fulano, sutano, mengano, no más golpes de Estado. Y creo que la nueva generación de miembros de las Fuerzas Armadas están en consonancia con el almirante Fortín, y estoy seguro que el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas va a ser lo que dice la Constitución: obediente, no deliberante, y va a sujetarse a la comandante general de las Fuerzas Armadas, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Gracias, nos vamos. Mire, licenciado Valladares, acá es importante algo, y para cerrar, algo importante que dijo el diputado, porque lo dijeron. Mire, ojalá que lleguen a acuerdos pronto, así con el bloque de oposición ciudadana, así como lo manifestó con este modelo escandinavo y nórdico que tuvo tanto éxito desde los 70, porque los países escandinavos y nórdicos estaban en una pobreza total en los 70, más terrible que la hondureña. ¿Y sabe cómo llegaron a un acuerdo? Trabajadores, empresarios y gobierno firmaron un pacto y ellos llegaron a un sistema de economía mixta de mercado y capitalismo, donde realmente todos tomaron una decisión para sacrificarse, para llevar adelante, y hoy son de los países que más bienestar dan y donde más movilidad social ha habido en el planeta. Así que los invito a que lleguen a unos acuerdos con el BOC y que realmente logren llegar a esa consolidación de esa mayoría calificada para que en el Congreso Nacional tengamos ya el próximo 25 de enero, que es la legislación ordinaria, porque creo que hasta ahí van a ver, hasta ese momento creo que se van a dar luces, tengamos ya esa estabilidad que necesita para que tengamos la CICI en el país y una agenda legislativa adecuada. Gracias, Raúl. Gracias. Abogado Kenneth Madrid, general Barahona, Isaías. Gracias. Bueno, qué pena que escuché lo que escuché, porque de alguna forma manifiesta lo que muchas personas en el Partido Libre piensan de las Fuerzas Armadas. No olvidemos que Fuerzas Armadas ha sido la institución, o es una institución que ha mantenido un nivel de reconocimiento popular del pueblo hondureño real, por encima prácticamente de todas las instituciones, excepto dos, las iglesias y los medios de comunicación, que son imposibles de superar. Así que, contrario a lo que acabo yo de escuchar, Fuerzas Armadas le han prestado un servicio enorme a la nación. Es más, si quiero resaltar, los años de gobiernos militares pueden ser criticados, pero en los últimos 60 años han sido los años de mejores resultados políticos, sociales y económicos en Honduras. Y no lo estoy diciendo yo, está en los textos. Así que señalar a las Fuerzas Armadas de haber sido lo que acabo de escuchar es penoso, es triste, porque es justamente reconocer o no reconocer el esfuerzo que se ha hecho en una institución. Así que Honduras puede vivir dentro de un esquema social. Es necesario hacer un cambio hacia un esquema social de gobierno, pero no necesariamente es lo que nos están proponiendo. Porque sí es cierto que en Europa funciona el socialismo, pero en Europa hay una institucionalidad fuerte, tremenda, que mantiene cualquier pasión, o casi todas las pasiones, la mantiene bajo el control. Y se puede hacer una agenda social. No, el comunismo no le ha hecho daño a España, no le ha hecho daño a Italia, no le ha hecho daño a Grecia, más o menos, porque hay instituciones. Pero en Honduras y en América Latina, la aplicación de las ideas progresistas, socialistas, comunistas, tienen a países en una crisis enorme. Yo no tengo que contarle a los hondureños o que asustar a hondureños con la idea de un comunismo. Basta ver los miles y miles de venezolanos que pasan todos los días por Honduras y que están saliendo de Venezuela justamente porque se les aplicó esa medicina. Así que creo que no debemos confundir al pueblo. Hablemosle claro, digamos la verdad. Yo no estoy diciendo que lo que hace el BOC es correcto, pero la propuesta del BOC es una contención a una pasión de convertir a Honduras en un país comunista socialista. Es una pasión de permitir que en Honduras influya la idea de cubanos, la idea de venezolanos, la idea de personas que en sus países también son declarados como criminales o hay órdenes de captura inclusive, y son los asesores principales que hay con el gobierno de Honduras. Por lo tanto, no señalemos tanto de que este es bueno, este es malo. Sentémonos los hondureños, como lo dice el abogado Kenneth,
a buscar las soluciones de hondureños. A mí no me preocupa ver a hondureños enfrentados con hondureños por sus ideas y enfrentados por sus intereses. Eso es lo que somos, eso es lo que es cada nación del mundo. Y estamos de acuerdo, hay que ir a una mesa y hay que buscar soluciones. Pero no permitamos que vengan ideologías o ideas extrañas. Me van a querer convencer de que eso ya murió, porque es la forma de mantenerme tranquilo. Pero no es cierto, no ha muerto, ahí anda dando vueltas. Estamos viendo procesos en América Latina donde los países están rechazando la ideología, porque la política mezclada con la ideología, imponiéndola en las instituciones, pudre cualquier sistema. Si se meten Fuerzas Armadas, se pudren las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas han sido respetuosas de la ley a lo largo de muchos años. Les ha tocado vivir situaciones complejas. Y las de hoy no se van a someter a la ideología de un presidente, se van a someter a la Constitución de la República, porque es lo único que va a prevalecer. El gobierno que está hoy va a ir a elecciones en el 2025. Y lo más probable, si fueran hoy las elecciones, lo más probable es que no gana. Así que lo más probable es que el 2025 también tengamos una contienda en la que posiblemente no gane. Por lo tanto, no se va a matricular con un partido. Fuerzas Armadas se va a matricular con el Estado de Honduras, como lo han hecho toda la vida. Aún con los señalamientos que puede haber de que en este momento se opusieron a esto y en el otro momento se opusieron a lo otro. No son perfectas. Tienen enorme responsabilidad. De repente, una de las responsabilidades más pesadas que hay en el Estado de Honduras, que es garantizar el imperio de la Constitución. No es una tarea simple, es una tarea que merece respeto de todos los sectores, tanto del pueblo hondureño, de los líderes, de los mismos militares, como del gobierno actual. Gracias, general Isaías Barahona. Abogado Héctor Pérez. Bueno, realmente, licenciado, gracias por la oportunidad de estar en este bonito programa, igual con los colegas y diputados. Lastimosamente, aquí el que termina pagando la factura es el pueblo hondureño. Vivimos una incertidumbre política. Aquí los diputados del Liberal, Especial Nacional o Libre no son los afectados. Los afectados son más del 60% de pobres que viven en el país, una migración descontrolada, migración de sudamericanos que están cayendo en indigencia en el país. Hace poco cerró una empresa famosa de transporte por extorsión. La inseguridad va creciendo y lo penoso es que el gobierno, en vez de ponerse a la orden con esta empresa a trabajar conjuntamente para que mantengan sus operaciones y evitar despidos, lo sale denigrando, diciendo que porque no está al día con la cuestión de los impuestos del azar. En vez de irlos a colaborar, a ayudarle, a mí lo están condenando. Vivimos realmente un estado de ingobernabilidad que jamás se ha visto en el país, en más de 30 años de democracia, y es penoso, licenciado. Esperemos, como dice el abogado, el general, que lleguen a consenso de aquí a la próxima legislatura, pero lo dudo mucho. Bien, gracias. Gracias a mis invitados. Un minuto para despedirse, doctor. Sí, no, se están sentando las bases después de venir de un narcorrégimen que se dedicaba a traquetear cocaína hacia los Estados Unidos, que destruyeron todas las instituciones. No recibimos un gobierno, recibimos un pedazo de Estado, lo estamos reconstruyendo las bases. La presidenta Xiomara Castro está haciendo su mayor esfuerzo, se están viendo ya los que estamos viajando a nivel nacional, estamos viendo el cambio ya en la agricultura, en educación, lo estamos viendo también en las carreteras, en puentes, que se está reconstruyendo el Estado de Honduras. A pesar de que hay una oposición destructiva que no quiere colaborar con este gobierno, que obstaculiza cualquier avance que quiera hacer este gobierno, el gobierno va avanzando poco a poco y estamos seguros que en 2 años que hacen falta, eso lo va a reconocer el pueblo en las próximas elecciones y vamos a ganar el próximo proceso electoral. De eso no le quepa duda. Gracias. Hoy lunes 27 de noviembre, cerrando el mes número 11 de este 2023, está por irse. Así está el pulso político del país. Buenos días.